Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Tito Ramírez, Lupita Cervantes, muchas gracias. Doctora Elsa Gabriela, muchas gracias por invitarnos a esta bellísima ciudad con una historia culinaria deliciosa. Primeramente, la sesión en lo que es el módulo es vigencia de la extracción extracapsular de catarata. El doctor Elesván Santos Espinosa nos dará la oportunidad de su presentación. Adelante, doctor, por favor. Buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Guadalupe Cervantes por la invitación, la doctora Gaby, a este coloquio de segmento anterior. Creo que es uno de los temas que más concurrencia tienen y yo espero que conforme pase la tarde esto vaya progresando. Hablar de la historia de la cirugía de catarata en realidad no nos alcanzaría la tarde, pero vamos a tratar de hablar a partir de los últimos 30-35 años, en donde en 1980 más o menos el 80% de cirujanos hacía todavía extracción intracapsular de catarata. Iniciaba en ese entonces la extracción extracapsular de catarata y a partir de los trabajos en Estados Unidos, el doctor Schering, quien proponía los lentes de cámara posterior de asas rígida en forma de J para ser colocados en el surcus, y el doctor William Cinco, también en Estados Unidos, hablaba de los lentes en C flexibles para ser colocados en la bolsa. De la misma manera, el doctor Barraquer en Europa proponía la extracción extracapsular de catarata. Poco tiempo después, en realidad, hubo muchísimos cambios en la cirugía de catarata, que es la cirugía que más se realiza, y el 80% de cirujanos en los países desarrollados estaba hablando ya de extracción de catarata en el 80%. Y también en esa época empezaban a hablar de la cirugía de facomultificación, que creo que es la técnica que vino a revolucionar, pero vamos a darle un lugar a la cirugía de extracción extracapsular de catarata. Los siguientes 10 años, en realidad, este procedimiento de extraer la catarata sufre cambios muy importantes. El 80 al 90% de cirujanos empezaba a hacer cirugía de facomultificación en los países desarrollados, mas sin embargo, todavía el 20% de cirujanos practicaba la extracción extracapsular de catarata. En ese entonces también había un grupo de colegas que empezaban a proponer la extracción extracapsular de catarata de incisión pequeña. Debemos que reconocer a los trabajos en Israel del doctor Blumenthal, quien proponía la extracción de catarata de incisión pequeña con mantenedor de cámara anterior, el doctor Kansas en Estados Unidos con la propuesta de la facofractura, y en España el doctor Francisco Gutiérrez con el facofragmentador por incisiones corneales de córnea clara para extracción de la catarata en fragmentos. Este libro pues, es el resultado del doctor Blumenthal y el doctor Kansas después de hacer tantas publicaciones. Creo que hablar de la extracción extracapsular de catarata hay un vasto publicaciones en todo el mundo. Y voy a referirme a dos artículos. Este primero, que es extracción de catarata tradicional, comparándolo con la facomultificación. Este trabajo fue hecho en Inglaterra, en donde el doctor Minisian hace un promedio de casi 500 extracción de catarata en dos grupos, extracción extracapsular de catarata y facomultificación, y ellos encuentran que al cabo de 3 meses de evolución, ambos procedimientos tenían la capacidad visual similar, mas sin embargo, los pacientes que tuvieron extracción extracapsular de catarata tenían opacidad de cápsula posterior mayor frecuentemente que los de facomultificación, y actualmente ya sabemos que esto tiene que ver con las características del lente intraocular. También el astigmatismo era mayor en los pacientes con extracapsular que los pacientes de facomultificación, y obviamente el costo era menor. Este segundo trabajo que también tiene relevancia es en donde el doctor Reed en la India compara la extracción extracapsular de catarata de incisión pequeña con la facomultificación. El objetivo era comparar ambas técnicas para ver los resultados
en su capacidad visual. Ellos operaron 108 pacientes y los resultados fueron que la capacidad visual no corregida en el primer día fue similar en ambos casos, en ambas técnicas. 6 meses después, ellos vieron que los pacientes operados con la técnica de microincisión o incisión pequeña tenían 89% agudeza visual no corregida de 20/60 o mejor y el 98% de agudeza visual mejor corregida de 20/60 o mejor. Comparado con los pacientes de facomulsificación que tienen el 85% con agudeza visual no corregida de 20/60 o mejor y un 98% de pacientes con agudeza visual mejor corregida de 20/60 o mejor. Ellos concluyen entonces que ambas técnicas tienen buenos resultados visuales. En México también tenemos historia y a partir de la introducción de los equipos a finales de los 90 o a principios de los 90 incluso, empezaban a hablar de la facomulsificación. Mas sin embargo, el 80% de médicos estaban realizando extracción extracapsular de catarata en esa época. Y tenemos que reconocer también que empieza un grupo de cirujanos a proponer cirugía de incisión pequeña. Y así tenemos los trabajos del doctor David Gutiérrez, quien propone la técnica de minúcleo a partir de los trabajos del doctor Michael Blumenthal. El doctor Luis Rivera, también con la técnica de Faco-Sandwich, quien a partir de los trabajos de Nietzsche de la India. El doctor Leopoldo Garduño también propone la técnica de trisección a partir de los trabajos del doctor Peter Kansas en Estados Unidos. Y yo quiero mencionar estos trabajos porque en realidad después de un arduo trabajo ellos concluyen en un manual que es la cirugía de catarata de incisión pequeña. El doctor Feliciano Wong y el doctor Ulises Bailon también propone la técnica del anzuelo a partir de los trabajos del doctor Henning en la India. Los argumentos de los colegas era que esta es una técnica segura, la transición de la técnica de extracapsular tradicional a la técnica de extracción de catarata de incisión pequeña no es muy complicada, no requieren cambiar tantos instrumentos, pueden usar cualquier lente intraocular y obviamente evita costos importantes para otros equipos. Bueno, yo fui llevado también con la inercia en esa época de la cirugía de catarata de incisión pequeña, y en el año 2000 publicamos este trabajo que le titulamos Cirugía de catarata de incisión pequeña de 6 a 6.5 milímetros sin sutura. Nosotros tratamos de mostrar y valorar la técnica de extracción extracapsular de catarata con aplicación de lente intraocular en incisiones de 6 a 6.5 milímetros sin sutura. Es un trabajo que hicimos en marzo del 97, parte del 98. Fueron 50 pacientes, una muestra muy pequeña, 27 femeninos y 23 masculinos, una edad promedio de 75 años. Nosotros le hicimos una valoración keratométrica pre- y postquirúrgica para ver cuánto era nuestro astigmatismo residual. Propusimos en aquel entonces hacer una incisión de 6 a 6.5 milímetros de incisión corneal a 2 milímetros por atrás del limbo, con un túnel de 4 milímetros para entrar a cámara anterior en córnea clara y ampliar nuestra incisión a 8 milímetros, como vemos en la fotografía del lado derecho. Nuestra propuesta era que al tener una incisión escleral, el astigmatismo podría ser mejor o menor, y al tener una entrada en cámara anterior a 2 milímetros, nos permitía tener un flap posterior que iba a mantener una cámara hermetizada y poder trabajar de mejor manera. En la fotografía de izquierda estamos demostrando cómo haciendo un poco de presión la herida se mantiene estable. Vamos a pasar un video. La técnica es en realidad, muchos ya la han visto seguramente, es una incisión en limbo de 8 milímetros aproximadamente. Hacemos una cauterización. A mí me gusta trabajar perfectamente bien, cauterizar los vasos.
nos permite hacer una incisión escleral con un bisturí de punta Roma. Avanzamos aproximadamente al 50% de esclera y avanzamos hasta córnea clara, aproximadamente 2 milímetros de córnea clara. Y ampliamos nuestra incisión hacia ambos lados para hacer una herida corneal de 6 milímetros y corneal de 8 milímetros, perdón. Una paracentesis que nos permite poner, en este caso, teñir la cápsula. Colocamos viscoelástico también por esta misma vía. Y con un bisturí tipo diamante, penetramos a cámara anterior. Es importante que nosotros entremos exactamente en el vértice donde hicimos el túnel para que realmente funcione el flap posterior de la córnea. Hacemos un flap en la cápsula anterior para hacer una capsulorhexis. Una capsulorhexis circular continua que yo sugiero que sea un poco amplia, de 7 milímetros de preferencia, porque manipular un cristalino en una incisión, en una capsulorhexis pequeña es muy difícil. Aunque sabemos que la cápsula es elástica, nos es más fácil manipular con una capsulorhexis amplia. Una vez concluida nuestra capsulorhexis, ampliamos nuestra incisión a ambos lados, tratando de hacerlo 8 milímetros aproximadamente. Una hidrodisección. Y una vez teniendo nuestro cristalino suelto, lo llevamos a cámara anterior con movimientos de rotación y bueno, tratamos de colocarlo en cámara anterior y le ponemos viscoelástico por delante y por atrás del núcleo para proteger el endotelio y desplazar un poquito hacia atrás la cápsula posterior. Una vez hecho esto, usamos el asa y haciendo un poco de presión en la parte posterior de la incisión, extraemos el núcleo. El lavado de corteza se hace de manera tradicional. Para los fragmentos superiores usamos la incisión o la paracentesis. Ponemos viscoelástico para poder introducir nuestro lente intraocular. Podemos introducir en este caso lentes de cualquier tipo, lentes de PMMA o lentes plegables. La idea es colocarlo en la bolsa, checamos nuestra estabilidad de nuestro lente y bueno, lavamos el viscoelástico de manera completa. Podemos usar ambas incisiones. Hidratamos nuestras incisiones. Checamos que nuestra herida esté hermetizada. Podemos hacer un poco de presión. Y bueno, con eso concluimos nuestro procedimiento. En ese entonces nosotros concluimos que esta técnica es una técnica segura, evitamos prolapso del iris y quiero hacer aquí un comentario que cuando yo hice la residencia uno de mis cocos era que el iris se protruía frecuentemente, entonces yo dije cuál es la forma de poder hacer que este iris no esté saliendo por la incisión y creo que esta técnica nos permite tener una protección del iris perfectamente bien. Nos da estabilidad de la cámara anterior, es accesible para todos los oftalmólogos y bueno, nosotros tuvimos un astigmatismo residual entre 0.50 y 1.5 dioptrías. Voy a concluir con 2 diapositivas más.
En realidad le puse un signo de interrogación al tema y le puse, ¿está vigente la extracción extracapsular de catarata? En realidad es una pregunta difícil, porque dependiendo de las condiciones del cirujano, la experiencia del cirujano, yo creo que cada cirujano va a decir esto se puede hacer por extracapsular o se puede hacer por facomultificación. Pues si tenemos una catarata con una pseudoexfoliación, con una pupila pequeña, podría ser una indicación. Cataratas negras como la que tenemos en la fotografía de en medio, que es un poco con bajo conteo endotelial, facodonesis, cámara anterior estrecha con cataratas hipermaduras, cataratas traumáticas subluxada de cámara anterior. Y bueno, esta encuesta creo que viene a darnos una idea de en dónde estamos con la extracapsular. En Oaxaca preguntamos a 50 oftalmólogos qué procedimiento hacían y 76% de cirujanos todavía sigue haciendo extracapsular y solamente 24% hace facomultificación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santos. Gracias por apegarse a su tiempo. Obviamente sí creemos que la vigencia de la extracción extracapsular de catarata es real, existe, vemos los números. Tratamos siempre de ser un poquito menos invasivos en los procedimientos. Obviamente a veces no se logra por algunas circunstancias, quizá la más importante fue la curva de aprendizaje y el costo de la cirugía, ¿no? Sabemos que en la época de los 90 fue la gran transición de la faco y que fue desplazando la extracapsular, pero esto se mostró más que todo en los centros de enseñanza, no se mostró en los consultorios en la vida real, porque desplazar a la extracapsular no es fácil, porque es una cirugía que no es mala, es una cirugía que rehabilita al paciente. Sin embargo, la invasión al globo ocular es un poco mayor, ¿no? O sea, sabemos que los procedimientos para cirugías de glaucoma están un poco más limitados cuando se maneja la conjuntiva. También la curva del aprendizaje para las incisiones de extra con incisión pequeña no es fácil porque el médico se desespera al ver una protrusión de iris, una herniación de iris. Y la otra es, si bien sí, los resultados visuales pueden llegar a ser muy satisfactorios, sabemos que existe pérdida de células endoteliales, que en el paciente puede llegar a que a mayor tiempo la estabilidad visual de nuestros pacientes no se logre con incisión más pequeña, ¿no? Pero creo que la vigencia existe y creo que todos la hacemos, nos gusta hacer una buena extracapsular, sin embargo, la mayor invasión que sucede en la extracapsular, especialmente en manejo de conjuntiva, es donde nos hace ver que a veces necesitamos alguna sutura, manejar algún astigmatismo residual, que esto ya no nos procura en las cirugías con facomulsificación. No sé si tengan alguna pregunta en el auditorio, creo que es importante no decir que la extra es anticuada, pasada de moda, es una cirugía que rehabilita al paciente, o sea, el paciente está feliz. Creemos que muchas veces el paciente no nos puede preguntar cómo me va a operar, pero la decisión es del cirujano, qué tan hábil es, o decirle a alguien más que le ayude. Hay gente que opera extracapsulares por otro, no quiere decir que solamente los de cirugía de faco sean los que maquilen cirugías, los de extra siempre se maquilaron también, o sea, no es ahora nuevo. Si tengan alguna pregunta con respecto a la dificultad que han tenido en esa transición, que ya llevamos casi 20 años, de la intra a la extra no fue tan fuerte, pero de la extra a la faco sí ha sido. Y ahora tenemos una transición que no está pegando de la faco al femto, que decimos, bueno, sí, eso es lo que nos lleva al progreso, ¿no? Sí, aquí habría que preguntarse si en realidad es el proceso del aprendizaje o es la accesibilidad que tengan los cirujanos a los equipos tan sofisticados como estos nuevos que en muchos lugares no existen, ¿no? Y si hacemos a veces estadísticas, hay sitios, ¿no?, que no tienen equipo. Si nosotros nos movemos al Papaloapan, por ejemplo, zona de Tustepec, no hay un equipo de facomultificación, ¿no? Sí. En el Istmo hay uno nada más.
Entonces, yo creo que también eso es un factor. Es una limitante para Sí. países como nosotros, ¿no? Que queremos salir del desarrollo, ¿no? Y no podemos, ¿no? Nos encontramos con limitantes económicas. Ahorita ha habido una estabilidad económica, pero no se ve tan claro en los consultorios, ¿no? O sea, creo que pues podemos seguir manejando algunas preguntas y le agradezco mucho, doctor Santos, por la presentación y podemos seguir Gracias. platicando de este tema más adelante.